Hola, soy el doctor Richard Jerez, dermatólogo. El cáncer de piel se puede detectar en forma precoz y es bastante importante que el paciente consulte en forma oportuna. Ahora, el pronóstico es bastante mejor en la medida que sea más temprano la consulta, y si tienes alguna duda con respecto a alguna de estas alteraciones de estos lunares, consulta en forma precoz. Bueno, si tú tienes algún tipo de duda con respecto a estos lunares, es importante considerar que existen tipos o características de estos lunares que podrían significar una atención oportuna. Uno de esos que nosotros consideramos en la clínica es la mnemotecnia que se llama ABCDE. Cada letra significa una característica. Por ejemplo, la letra A significa que si el lunar es asimétrico, si aparece una lesión que perdió la regularidad y tiene bordes asimétricos, es decir, si uno parte esta lesión por la mitad y dos mitades son diferentes, eso es una lesión asimétrica, por lo cual el paciente debiera consultar. La B significa los bordes. Si los bordes pierden la regularidad y ya no son bordes lisos y netos, el paciente también deberá consultar por ese tipo de lesión. C, el color. El color se refiere a que si una lesión presenta más de dos colores que previamente no tenía, eso es una característica que el paciente debe consultar, porque son los primeros indicios de que una lesión melanocítica está teniendo cambios y que eventualmente podría ser un melanoma. La D tiene que ver con el diámetro, y el diámetro se refiere a que cualquier lesión que tenga o que tenga en el momento o que haya cambiado en el tiempo y tenga más de 6 milímetros es una lesión que realmente requiere ser evaluada. Pero la letra E se refiere a la evolución. Se refiere que si una lesión previamente tiene un tamaño de 2 o 3 milímetros y en el transcurso de 6 meses ha tenido cambios, se refiere a que esa lesión ha evolucionado en el tiempo y que esos cambios de tamaño significa que eventualmente es una lesión de riesgo y que tiene que ser evaluada lo más precoz posible. Bueno, es importante considerar de que la radiación solar en la actualidad es una cosa que tenemos que considerar para el día a día. Constantemente estamos expuestos a muchos contaminantes, pero la radiación es algo que tenemos todos los días y que muchas veces desconocemos, no sabemos cuáles son los índices, pero es preocupante en la medida que mucha gente se expone al sol sin tener ningún tipo de medida preventiva. Por tanto, se les solicita a toda la gente eventualmente usar fotoprotectores, usar ropa adecuada con el fin de protegerse, principalmente colores más oscuros y no tan claros, porque la radiación UV traspasa los colores claros, principalmente el blanco, y el uso de lentes que contengan filtros UV, y además gorros, sombreros que de alguna forma nos protejan un poco del sol directo de todos los días. Y lo importante es estar atento con respecto a la ABCDE, que frente a cualquier tipo de alteración de esas 5 letras, el paciente debe consultar lo más oportuno posible.